Evita que el coronavirus ingrese a tu casa. Protege a tu familia. Muchas personas con el virus no presentan síntomas y pueden contagiar a sus seres queridos. Por ello, evita las reuniones, fiestas y visitas de amigos o familiares. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores, niños y personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. No bajes la guardia. El virus sigue entre nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero. I live for you.
Buenos días, queridos hermanos, iglesia amada. Como decía una hermana en el chat interno, amada iglesia extrañada. Y por supuesto, todos extrañamos estar juntos, pero en realidad no necesitamos el templo físico para volver a estar reunidos una vez más como día del Señor, no día domingo. Y como escuchábamos hace un instante, no sé cómo le haya ido en su semana, siempre hago esta pregunta, pues estamos conectados íntimamente con el Señor y solamente por Él podemos ser sostenidos, sustentados, fortalecidos para seguir en medio de tanta mala noticia que día a día seguimos escuchando, ¿no? Pero en medio de todo ello, a pesar de tanta mala noticia, no desdice el hecho de que Dios sigue reinando. Hace un instante estábamos escuchando esta alabanza de que no hay por qué afanarnos el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay un sustento bíblico para eso. El salmista dice en el Salmo 118, versículo 24, Salmo 118, versículo 24, dice el salmista, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. En realidad, todos los días son del Señor, usted sabe perfectamente eso. Y si todos los días son del Señor y Él es el Rey que gobierna sobre todo, entonces nos podemos gozar y nos podemos alegrar en medio de pandemia, en medio de restricciones, en medio de no salgan los domingos, todo el mundo guárdese, en medio de tanta mala noticia, ni siquiera empezamos el día y ya teníamos las noticias de la madrugada, fallecidos, problemas, gente desobediente, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto podemos gozarnos y alegrarnos, mis hermanos, de saber que el Señor no solamente es nuestro Dios, sino que ¿por qué afanarnos del día de mañana? ¿Por qué preocuparse por los problemas del día de mañana? Es suficiente con los que tenemos ahora. Entonces no se adelante. Aquellos que están pensando ya en el trabajo el día de mañana, lo que tiene que hacer, ya se están angustiando. Mi hermano, mi hermana, relájese. Relájese, tome esta verdad sobre su corazón, créala con todo su ser y descanse, realmente descanse en el Señor, porque este es el día que hizo el Señor para que podamos reposar en Él. No hablo del descanso físico, hablo del reposo de Él. Entremos a su reposo, mis hermanos. Entremos en esta mañana a su reposo, disfrutemos de su presencia, dejemos que Él haga su obra en nosotros. Mañana ya nos preocuparemos por los problemas que tenemos que enfrentar. Pero ahora, mis hermanos, en esta mañana, como dice el salmista, gocémonos y alegrémonos en Él, porque este es el día que hizo el Señor para nosotros, sus hijos. Así que vamos a orar con este principio en el corazón y vamos a creerle lo que dice el Señor y vamos a gozarnos en este día en Él. Oremos, por favor, ahí. Oremos ahí. Padre, te damos gracias, Dios, porque nos damos hoy en tu día agradeciéndote por el sustento, el tan amplio sustento en toda esta semana. Hoy, Padre, te pedimos, por favor, que sí, si llegamos hasta aquí y acabamos de escuchar esto, aquieta nuestro corazón, aquieta nuestra mente, aquieta, Padre, todas las cosas que tenemos proyectadas, Señor. Ha sido directo en este tiempo, Señor, que tenemos que estar, Padre, mirando al invisible, confiando, Señor, en ti, agradándote, Padre, en todo tiempo y en todo momento, en el medio de las tantas noticias que hemos recibido y aún, Padre, vamos a recibir, Señor, ahora tú nos permites caminar en fe, agradecidos por todo lo que tú has hecho. Pero, Padre, pon paz en nuestro corazón. Pon paz, Señor. Tú eres el único que puede retirar el dolor, retirar enfermedades y muchas otras cosas más. Pero hoy es tu día, es el día de la salvación. Padre, para poder escucharte, Señor. Te pedimos, Señor, que sea un momento, Señor, glorioso, porque venimos, Padre, también a exaltar tu nombre, a bendecir tu nombre. Padre, no permitas que jamás dejemos de adorarte, dejemos, Señor, de exaltarte, Señor, porque tú vives y reinas en el medio de todo esto, Señor, porque tú eres ese precioso gran yo soy, aún teniendo el control absolutamente de todo. No sabemos qué otras noticias, Padre, vendrán, pero sí sabemos que hoy danzamos a Jehová, hoy exaltamos a Jehová, y hoy te pedimos, Padre, habla, Señor, habla, porque venimos, Señor, a adorarte. Toda la congregación, Señor, Padre, hoy se reúne para aplaudirte, para adorarte, Señor. Te adoramos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señor, por lo que tú eres y por tu amor y por tu grandiosa misericordia hasta aquí, Señor. No nos pasó nada durante la semana. Quisiste que pase este tiempo para escuchar
al buen pastor, a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amados hermanos, levante su oración y ponga paz primero en su oración y pídale al Señor, por favor, aquieta, Señor, nuestra mente. En Cristo Jesús, amado Padre. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que
Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria dan a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el. Cántele al Señor en este momento. Abra su corazón y dígale: Santo, 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 Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria dan a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú.
santo, santo, santo eres tú. Te exaltamos, Señor, vamos, dele la gloria a Él, aleluya. Santo Dios. Te adoramos. Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Amada iglesia, vamos a seguir adorando a nuestro buen Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tome su Biblia, por favor, mi hermano, mi hermana, tome su Biblia y vaya a la preciosa palabra del Señor, Primera de Corintios 1:10, y por favor, vamos a tener esta lectura, ¿correcto? Vamos a tener, yo la tengo en una nueva traducción, así, pero igual, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que nos mantengamos unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. ¿Correcto, hermanos? Mira lo que dice el Señor: nos mantengamos unidos. Estamos lejos, hermanos, pero estamos unidos. ¿Correcto? Vamos a orar en este tiempo. Como la última alabanza decía, amada iglesia, vamos a llenar el trono de nuestro Señor, ya no de tantas y muchas peticiones que el Señor ya sabe. Ahora vamos a adorar en el trono del Señor, para darle gloria, porque es su día. Hoy en su trono vamos a darle gloria. Vamos a orar. Tome su mano, la de su esposo, la de su esposa, tome a sus hijos, abrácense, hermanos. Abrácense, por favor, porque como dice la palabra, que no haya divisiones. Vamos a tomar este tiempo de oración, pero ya no de muchas peticiones, sino decirle: Padre, hoy queremos llenar tu trono de adoración. Hoy queremos, Padre, decirte que tú eres el santo, 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 y glorificar tu precioso nombre. Tú eres el Rey de la nación, precioso Dios. Hoy nos tomamos, Señor, de la mano con nuestras familias, Señor, para solamente adorarte,
adorarte, Señor. Sí, oramos por las familias y tú sabes las muchas necesidades que hay en cada familia, Señor. Pero hoy eso lo dejamos de lado, porque hoy es tu día, porque venimos, Padre, solamente a echar, Señor, nuestras lágrimas, nuestro corazón delante de ti y saber, Señor, que estamos mirando al invisible y caminamos, Señor, en ese mar, Señor, fe. Hoy, Padre, queremos decirte, Señor, que tú eres el precioso Dios, que tú eres, Señor, nuestro eterno Dios. Padre, permítenos, Señor, adorarte en este tiempo. Sí, Señor, abre, Señor, y derrama de tu precioso colirio, Señor, en nuestros oídos, Señor, en nuestros ojos, Señor, para ver las grandes proezas que tú has prometido, Señor, a tu iglesia en este tiempo y en otros tiempos, Señor. Permítenos adorarte de corazón, Señor, y solamente que fluya alabanza a tu precioso trono. Porque, Padre, para eso tú nos has creado, para la alabanza de tu gloria, Señor. Toma este precioso tiempo, amado Padre, para orar por nuestras familias, Señor, para orar por nuestros hijos, Señor, para orar, Padre, por todo lo que se viene, Señor, en esta semana, no lo sabemos, pero sí tenemos un Dios que gobierna y gobierna aquí en nuestros corazones. Y para aquellas personas que no te conozcan aún, Señor, muéstrales tu preciosa gloria, Señor, y muéstrales, Señor, la preciosa salvación que tú les puedes dar, Señor, a ellos, Señor. Impáctalos con un milagro en sus vidas, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta oración fluye, Señor, delante de ti, Señor, solo para decirte, Señor, que tú eres el precioso Rey, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Gracias, hermano Eric. Una vez más, buenos días con todos los que en los últimos minutos se han conectado con nosotros y les damos la más cordial bienvenida, sea miembro de nuestra congregación o ya tenga regular tiempo entrando por esta plataforma para estar con nosotros, celebrando el Día del Señor, escuchando su palabra, edificándose, ¿no? Y verdaderamente oramos para que en esta mañana Dios le pueda abrir el panorama de su propia vida y lo saque de esa mirada obtusa que a veces tenemos. Nos concentramos en los problemas del trabajo y a veces se hace todo un mundo, nos hacemos todo un mundo de las cosas que hacemos y no levantamos el rostro a los cielos y nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso reinando y que tiene gobierno sobre nosotros y como leíamos al principio y como decía el salmista, y que nos podemos gozar y alegrar en Él por encima de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Así que recibo un abrazo muy cordial. Si usted no es miembro de la congregación, reciba otro abrazo cordial si es miembro de la congregación. Nos da mucho gusto que pueda acompañarnos en esta mañana y que haya elegido estar con nosotros, porque hay cientos de iglesias en este momento que en este mismo horario también están aperturando sus servicios, también están haciendo la palabra, y usted podría haber entrado a cualquiera de estos servicios, pero eligió por alguna razón. Dios le dirigió y aceptó, no sé, la invitación, cliqueó, entró y está con nosotros a buena hora en realidad, a buena hora. Quisiéramos reflexionar en esta mañana en cuanto a un texto de la carta del apóstol Pablo a la iglesia allá en Roma, el capítulo 12 de esta carta estoy, y quisiera leer junto con ustedes un solo versículo de esta carta, el versículo 3, Romanos capítulo 12, el versículo 3. Vamos a orar, vamos a leer y vamos a orar a continuación para que sea Dios dirigiéndonos y edificando nuestras vidas, aplicando esta palabra a nuestro propio corazón, ¿correcto? Entonces dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Subraya esa última frase en el versículo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá hay una gran revelación que está haciendo el apóstol Pablo. Por cierto, está hablando de una medida de fe
que Dios ha repartido a cada uno. Nuestro tema en esta mañana es que hemos recibido una medida de fe. Hay una medida de fe, mis hermanos. Antes de explicar algunas cosas, permítanme, y antes de orar, permítanme compartirle. Realmente yo no tenía este mensaje programado en mi mente en esta semana. Es más, yo estaba trabajando sobre otro mensaje y que espero Dios me abra puerta para empezarlo el próximo domingo, o en mejor de los casos empezando el mes de septiembre, pero el deseo era poder, yo estaba reflexionando y le decía al Señor, Señor, hemos visto todos estos últimos meses acerca de la fe. ¿Y qué no nos has dicho acerca de la fe? Has puesto ejemplos, nos has ilustrado, nos has, ¿por qué pensaba, por qué hablaste de la fe en todo este tiempo de crisis que estamos viviendo? Era necesario regresar a uno de los grandes fundamentos de nuestra vida, que es la fe, y por eso Dios decidió hablar acerca de la fe. Y estuvimos muy atentos a todo lo que Dios nos dijo. Pero mi preocupación también era, pastoralmente hablando, mi preocupación era, Señor, creo yo que hemos hablado acerca de la fe lo suficiente. Y necesitamos ya dar un giro. Y porque podemos estar concentrados en todo lo que está pasando. Sí, es cierto en que debemos ser sostenidos por la fe en medio de esta crisis, pero podemos estar perdiendo. Yo le decía al Señor, ¿no?, en mi oración particular, podemos estar perdiendo nuestra identidad como iglesia. Estamos tan guardados y tan metidos, y cada uno en sus asuntos personales, que podemos estar, y creo que va a ser una de las secuelas de toda esta pandemia, la pérdida de identidad de la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. Nosotros hemos tenido que entregar 2 locales de nuestras iglesias zonales, porque por un lado no teníamos los recursos para seguir pagando, y por otro lado pagar algo que no estamos utilizando no tenía sentido. Pero hablábamos de los edificios, ¿no? Y tuvimos que tomar la decisión de entregar esos edificios, pero eso no significó que se había venido abajo el mandato y el proyecto de Dios de sembrar, San Juan, una iglesia en cada zona. No quiere decir que se haya terminado esa visión de Dios. No, mis hermanos. La visión de Dios continúa, y con pandemia, sin pandemia, la obra del Señor sigue adelante, definitivamente. Y espero que usted esté de acuerdo conmigo en ese sentido. Entonces, el problema no era entregar locales. El problema es que tengamos en claro que nuestra identidad con el Señor, en nuestra identidad, en nuestro ADN, no solamente es el hecho de que somos hijos, sino que somos iglesia, eclesia, aquellos que han sido sacados de las tinieblas hacia la luz admirable de Cristo Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Entonces, esa es nuestra misión, esa es la visión de vida que tenemos. Entonces, eso no ha pasado, eso no ha dejado de ser, como decía, con pandemia o sin pandemia. Entonces decía, Señor, en mi oración personal, Señor, podemos estar perdiendo identidad con esto. Entonces, hay que regresar a repasar principios de una sana eclesiología bíblica para no perder nuestra identidad como iglesia. Y empecé a trabajar sobre ello, con esa oración y esa petición delante del Señor. Yo creí que ya tenía listo el primer mensaje para empezar en esta mañana. Pero justo el día de ayer, en el tiempo que estábamos con mi esposa en nuestro devocional particular, Dios trajo una palabra a través de uno de los evangelios a mi esposa, y yo, mientras escuchaba que ella iba leyendo el pasaje, de pronto, como si estallara un bombillo de 4.000 watts en el cerebro, de pronto, mientras progresaba en el relato bíblico, de pronto el Señor iba hablando a mi corazón, ¿no? Pero yo empecé a luchar, porque yo le decía, Señor, ya está listo casi el mensaje para mañana, pero me decía, no, un ratito, ese es el mensaje que tú querías, pero no es lo que yo quiero que comuniques a la iglesia. Y yo seguía peleándola, pero Señor, yo creo que has hablado demasiado acerca de la fe. Miren, yo queriendo darle lecciones al Señor de cuándo debe parar a hablar de la fe, ¿no? Es necio, pero así somos, hermanos. Así somos, ¿no? Y pretendemos decirle al Señor, ya para, ya me enseñaste lo suficiente, ahora déjame vivir mi vida, ¿no?
Dios tiene sus tiempos. Entonces entendí, mientras mi esposa seguía leyendo el texto, entendí que no podía seguir luchando con Dios. Entonces dejé absolutamente que hablara el Señor a mi corazón y de pronto fui tomando claridad. Y otra cosa empezó a mostrar el Señor. Y, ok, dije, Señor, yo lo único que quiero es obedecerte. Esto debe escuchar la iglesia este domingo, pues esto es lo que va a escuchar. Entonces, de ese producto de ese tiempo, con la palabra y el Señor en oración familiar con mi esposa, es que nace este mensaje, que hemos recibido una medida de fe. Les comparto esto para que se den cuenta que aún nosotros mismos podemos perder el hilo no solo de comunicación con el Señor, sino la sensibilidad de saber los tiempos de Dios y saber escuchar lo que Él quiere que escuchemos, no lo que nosotros querramos escuchar, sino lo que Dios quiere que escuchemos. Entonces, el pasaje que acabamos de leer, Romanos 12:3, me sirve como punto de partida y fundamento bíblico como para hablar de medida de fe. Hay una medida de fe que usted ha recibido, que yo he recibido, que cada hijo de Dios ha recibido. Y hay una responsabilidad, se lo digo ya empezando, ni siquiera he empezado en el desarrollo, he entrado en el tema, pero le voy diciendo esto, anótelo. Aquellos que tienen la sana costumbre de llevar notas para revisar luego y masticarlo despacio, anote esto. Todos hemos recibido una medida de fe y todos somos responsables ante Dios de esa medida de fe y todos vamos a dar cuenta de esa medida de fe. A ti no te va a pedir cuentas de la medida de fe que le dio al hermano Eric. Eso se lo va a preguntar al hermano Eric. A ti no te va a pedir cuentas de mi medida de fe. No. A ti te va a pedir cuentas de tu medida de fe. Entonces, por eso es importantísimo escucharle al Señor lo que tenga que decir hoy. Oremos, por favor, ahí. Pídale usted, ¿no? Pídale usted de manera particular y personal, Señor, de verdad habla a mi corazón, ¿no? Si tú me has dado una medida de fe, Señor, enséñame cómo debo desarrollarla, ¿no? Cómo debe crecer esa medida de fe y no estar estancada en mi vida, ¿no? Padre, nos dirigimos ante ti, pero en este instante, más que mi propia oración, es la oración de todos los que están realmente no solo conectados en la plataforma, sino buscándote con todo su ser. Señor, por favor, toma toda tu palabra, habla al corazón de cada quien en esta mañana. Dirígenos a las profundidades, a tus aguas profundas, Señor. Un abismo llama a otro abismo, Padre. Un abismo llama a otro abismo. Llévanos a las profundidades tuyas y que no quedemos saciados, que deseemos mucho más, Señor, también. Y Padre, solo tu Espíritu puede conducirnos por el camino correcto, por los pensamientos correctos y las actitudes correctas. Danos un corazón pronto para oírte y pronto para obedecerte también. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos. Regresamos entonces a este texto, Romanos 12, versículo 3, que estábamos reflexionando. Y en este texto el apóstol Pablo dice que, como decía, da diversas medidas de fe a sus hijos, a su pueblo. El apóstol Pablo dice que debemos pensar con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. Ahora, déjeme ponerlo en contexto rápidamente. En el contexto, el apóstol Pablo no se está refiriendo a la fe que Dios nos da para salvarnos. Cuando nosotros entendimos el evangelio de salvación y nos quebramos y confesamos nuestros delitos y pecados y nos entregamos a Él, para eso se necesitó una fe. Y no fue una fe que nosotros teníamos. Dios nos dio esa fe para creer en Él y para decidir en Él. Es lo que conocemos como fe salvadora. Pero acá en este texto, Pablo no está haciendo referencia a la fe que es para salvación, porque el apóstol Pablo, vuelvo a leer, está diciendo, digo a cada uno de vosotros, se está refiriendo a cada miembro de la iglesia allí en Roma, que no piense más alto de sí lo que deba pensar, es decir, que tenga un concepto correcto. 2 versículos anteriores está hablando de presentarse en sacrificio vivo al Señor, de no conformarse a la mentalidad de este mundo. Cuando nos hemos dedicado y entregado por completo al Señor, podemos pensar correctamente de nosotros, equilibradamente, podemos tener un concepto de nosotros mismos.
Pero el apóstol Pablo no solo lo deja en el concepto de nosotros mismos, sino el apóstol está diciendo, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios ha distribuido a todos sus hijos medidas de fe. Esta es la fe por medio de la cual vivimos y ministramos. Por eso decía, en este contexto Pablo no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe a través de la cual debemos vivir después de haber sido salvados. Necesitamos de un nuevo nivel de fe para continuar viviendo la nueva vida que ha sido implantada en nosotros. De ese tipo de fe está hablando el apóstol Pablo. Le muestro los dos extremos en dos cartas distintas acerca de esta fe salvadora y esta fe que es para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En Efesios capítulo 2, y se debe acordar esos versículos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo hace hincapié en que la fe salvadora es un regalo de Dios, lo llama don. En el griego se traduce como regalo, es un regalo de Dios. Recordarán, dice el apóstol Pablo ahí, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, dice, o sea, no es mérito nuestro, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo hice, yo decidí, yo. No, no está en nosotros. Dios nos dio toda esa capacidad para decidir por Él, la fe salvadora. La fe, mis hermanos, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Pero luego, ese es un extremo, ¿no? La fe salvadora. Pasa al otro extremo Pablo en su carta a los Romanos, este texto que hemos leído de Romanos 12:3. Dice el apóstol Pablo que no pensemos, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener, sino que pensemos con buen juicio, dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. Es decir, el apóstol Pablo nos presenta o nos muestra la fe que hemos recibido del Señor para salvación en un extremo, y en el otro extremo presenta la fe como el regalo de Dios, como el poder de Dios. Escúchenme bien, por favor, como el poder de Dios para vivir la vida que Dios le agrada y le glorifica. Ya no está hablando de la fe que nos salvó, sino está hablando de la fe que nos sostiene para seguir creciendo, para agradar al Señor. Por esa fe, mis hermanos, y permítanme traer a nuestra memoria Romanos capítulo 11, por esa fe podemos tener la certeza de lo que esperamos. Por esa fe podemos tener la convicción de lo que no vemos. Por esa fe podemos entender que todo el universo fue creado por la palabra de Dios y que no fue el Big Bang, la explosión y el mono y evolucionamos. No. Por esa fe podemos ofrecer como Abel un más excelente sacrificio. Por esa fe podemos nosotros agradar a Dios. Podemos por esa fe conquistar reinos, alcanzar promesas, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, sacar fuerzas de debilidad. Por esa fe podemos hacernos fuertes en las batallas y alcanzar buen testimonio. Todo esto es posible con la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Por eso le estaba diciendo hace unos segundos, la fe es un regalo de Dios, pero también es un poder de Dios. Porque ¿cómo podemos enfrentar las diversas situaciones? ¿Cómo podemos, hace un instante yo citaba estos textos de Hebreos capítulo 11, ¿cómo podemos tapar boca de leones? ¿Cómo podemos apagar fuegos impetuosos? ¿Cómo podemos sacar fuerzas de debilidad, mis hermanos? Se necesita un poder sobrenatural. Dígame si ahora no necesitamos más que nunca sacar fuerzas de debilidad. ¿De dónde las sacamos? No es que usted simplemente se diga y se convenza como un mantra, ¿no? Macho, papito, vamos para adelante, vamos para adelante. Eso es fuerzas de ti. O si no, las mujeres, no, ya me limpio las lágrimas, ya no voy a llorar, voy a tratar de ser fuerte, para enfrentar esto, aquello. Hermanos, no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas, necesitamos el poder que nos da Dios a través de la fe. Escuche, por favor. El último baluarte de la jactancia del ser humano es creer que somos los originadores de nuestra propia fe. Y aclaro rápido esto, porque se puede pensar fe en uno mismo. Hay fe que tiene el ser humano de sí mismo, fe en el hombre. Pero esta fe
la que nos describe Hebreos capítulo 11, no es una fe en el hombre, no es una fe en la fe, es poner la confianza en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Aún el mismo apóstol Pablo se mostró muy agradecido por esa gracia, ese regalo de parte de Dios, y por haber recibido la salvación y una vida nueva. El apóstol Pablo sabía que la gracia abundante de Dios fue la fuente de su propia fe. Él no fabricó esa fe, no salió de él. Dios le dio esa fe. Él dijo lo siguiente, le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Le dice Pablo a Timoteo, aún habiendo sido yo antes blasfemo, está recordando el pasado, perseguidor y agresor, dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, como muchos de nosotros, ¿no? Pero, dice el apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante sobre mí con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Capte, por favor, esa última frase. Repito, dice Pablo, pero por la gracia de nuestro Señor, su gracia fue más abundante sobre mí, dice Pablo, con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Con la fe que se halla en Cristo Jesús. La fe es de Cristo, no es de nosotros. Él es la fuente de la fe. No está diciendo, por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante sobre mí, con mi fe. No dice con mi fe, dice con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. El apóstol Pablo era un incrédulo, ustedes saben bien, pero entonces la gracia sobreabundó, la gracia divina sobreabundó en él, manifestándose en la fe. Y por esa fe, Cristo lo salvó. Y sobre la medida de fe que Dios le dio al apóstol Pablo, llegó a ser el gran apóstol Pablo. No llegó a ser porque él se lo propuso nada más. Es por la medida de la fe que Dios le dio y él le creyó a Dios y empezó a obedecerle al Señor porque así opera esa medida de fe. Su fe fue creciendo y fue tan fuerte y tan sólida su fe que llegó a ser lo que es. Ahí tiene un ejemplo práctico, rápido, nada más una gran lección que aprender. Si usted sigue los pasos del apóstol Pablo en cuanto a su desarrollo de fe, si con él funcionó, dígame si no va a funcionar con cualquiera de nosotros. Entonces la próxima vez que Dios le diga en plena pandemia, te me vas a Oriente porque te necesito ahí para que prediques la palabra, tú no le vas a decir no. Igual que el apóstol Pablo vas a decir, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿No? Pablo sabía que esto mismo también sucede con cualquier otro creyente, por eso. Por esa razón Pablo da gracias a Dios por la fe que vio en alguna de las iglesias que Dios le permitió fundar. Por ejemplo, él fundó la iglesia de Tesalónica. Les escribe la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, y mire, o lea lo que les dice Pablo en esa carta, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Siempre tenemos que dar gracias, les dice a ellos, a Dios por vosotros, le dice, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Ahí está. Le está felicitando a esta iglesia porque la fe de esta iglesia ha crecido, dice, ha aumentado grandemente. La medida de fe que recibieron cuando fueron fundada como iglesia no es la misma que cuando el apóstol Pablo les escribe la carta. Esa fe había crecido grandemente, dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol estaba dando gracias a Dios por aquella medida de fe que Dios dio a esta iglesia. Y mira, aquí está la clave. Y que había crecido, había desarrollado esa medida de fe. Eso significa que cada miembro, escuche esto con cuidado, cada miembro de esa congregación recibió una medida de fe y cada uno de ellos fue responsable de hacerla desarrollar. Cada uno de ellos, esa era su responsabilidad. Y la responsabilidad asumida de cada uno de ellos hizo que toda la iglesia diera un buen testimonio de fe. Me estaba preguntando, hermanos, y no lo digo de mala fe, ¿no? Me estaba preguntando, si Dios nos mirara, ya no el apóstol Pablo, y tendría que escribir una carta para la iglesia en San Juan de Miraflores, ¿cuál sería el tenor de la carta? ¿Nos felicitaría porque nuestra fe ha crecido?
o nos diría, me da mucha lástima ver cómo su fe ha decrecido en todo este tiempo de encierros, de pandemia. ¿Qué nos diría el Señor? Me está dando vueltas en la mente eso constantemente en los últimos días. ¿Qué nos diría el Señor como iglesia? Ahora, cuando pensamos en iglesia, no piensen en un bloque, en una manada de ovejas ahí. No, cada uno hemos recibido una medida de fe. Otra vez vuelvo a decir, hermano, su medida de fe no es la misma que yo he recibido. Cada uno hemos recibido una medida de fe. El que algunos, pastor, que ore por mí porque usted está más cerquita de Dios. Falso, hermano. ¿Sabe usted por qué me pide que ore por usted? Porque cree que estoy más cerquita de Dios. Si ese es su argumento, es porque usted no ha desarrollado su medida de fe. Porque si lo hubiera desarrollado, usted sabría que está en la presencia del Señor y usted podría orar por su familia, por cualquier persona. Entonces Dios actuaría. No necesita tener el título de un pastor para eso. Hay una responsabilidad personal. Esta iglesia entendió eso. Cada miembro se hizo responsable. Yo recibí una medida de fe, la tengo que desarrollar. Cada uno pensó así. Eso es maravilloso que esta iglesia individualmente haya pensado así, pero todos crecieron en su fe y el testimonio de la iglesia fue evidente. Al fin y al cabo, hermanos míos, Dios es el primer interesado de que la medida de fe que Él ha dado a cada uno de sus hijos y sus hijas crezca. Él es el primer interesado. Pero que crezca, escúcheme bien. Esta es una frase que Dios trajo a mi corazón. Es una dinámica dependiente de Cristo. Es una dinámica dependiente de Cristo. Es decir, Cristo hace su parte y nosotros la nuestra. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a usted y a mí? Es vivir obedeciendo su voluntad. Esa es nuestra parte. Dejemos que Dios haga su parte, que Él sabe cómo hacerla. Pero ¿cuál es nuestra parte, hermanos, para seguir creciendo, desarrollando fe? Vivir obedeciendo su voluntad. Hermanos, esta verdad, anote con cuidado, por favor, esta verdad es de profundo impacto en la forma en que oramos. Fíjese en lo que nos muestra Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Jesús nos da un ejemplo, ¿no? Y allí, antes de que Pedro lo negara 3 veces, si usted bien recordará, antes que Pedro lo negara 3 veces al Señor, Jesús le preanunció eso, ¿no? Le dice ahí en Lucas 22, 31 y 32, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero, le dice el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Yo he rogado, le dice el Señor a Pedro, por ti para que tu fe no falle. Si usted se percata, el Señor le está diciendo a él que va a pecar. Pedro va a pecar, Pedro va a fallar. El Señor le está diciendo, yo te voy a librar de eso, porque tú eres uno de mis discípulos, vas a ser un gran apóstol. No lo libra de la prueba, no lo libra incluso de la caída. Lo que le está diciendo el Señor, le dice, vas a caer, pero yo he rogado para que a pesar que caigas, tu fe no falle. Tu fe no falle. Es decir, tu fe siga desarrollando. Jesús ora, en otras palabras, que la medida de fe que Pedro recibió del Señor no se detenga en su proceso de crecimiento a pesar de su caída, a pesar del pecado, porque sabe que Dios es el único que sustenta la fe. Esta es una gran noticia para nosotros, mis hermanos. No nos va a librar Dios probablemente algunas cosas fuertes que tengamos que pensar. Lo que está orando, porque dice que Él sigue intercediendo, la palabra dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué cosa está intercediendo? Esto precisamente, que nuestra fe no falle. Que ahí está la fe, que a pesar de la caída, a pesar de los errores, no tiene que ser necesariamente pecado, ¿no? A pesar de algún error, una decisión equivocada, qué sé yo, que podamos tropezar, pero que nuestra fe siga su proceso de desarrollo. No te quedes tirado, lamentando, ya no quieras saber nada, ya no eres tu Biblia, ya no oras, ya no te conectas. A pesar de eso, tu fe siga desarrollando. Eso es lo que oró el Señor. Esto nos lleva, mis hermanos queridos, a corregir nuestra manera de ver a los apóstoles incluso.
Me refiero a los 12 apóstoles que convivieron con el Señor, que caminaron, convivieron con el Señor Jesús durante casi 3 años. Muchos, mis hermanos, porque hablo de corregir en nuestra mente esto, muchos cristianos, si no la gran mayoría, piensan, hermanos, o imaginan que los 11 apóstoles, voy a sacar a Judas, los 11 apóstoles, era un equipo con mucha fe. Eran hombres dotados de una super fe, o piensan que eran gigantes de la fe, como todos los héroes de la fe que figuran en Hebreos capítulo 11. Así imaginan a los discípulos de Jesús, a los 11. Hermanos, hermanos míos, siento decirles que no es así. No es así. Más bien, eran muy cercanos a nosotros, con equivocaciones y pecados juntos, muy similares a los nuestros. La medida de fe que recibieron cada uno de estos apóstoles, apenas decidieron volverse discípulos de Cristo, dejarlo todo y seguirle al Señor, tuvieron que asumir su propia responsabilidad para desarrollarla. Cada uno de ellos, de manera particular y en diferentes procesos. Es por eso que no todos ellos, escuche, no todos ellos tenían la misma estatura de fe. No crea que todos, si usted los medía, todos los apóstoles, todos tenían la misma medida de fe. No, no tenían todos la misma medida de fe. Por usar una expresión que describe el estado de la fe de los 11 apóstoles, ¿no? Quiero ilustrarte esto directamente con la Escritura y ver, si no a todos, a alguno de estos apóstoles, para que me entiendan mejor. Quiero partir, Juan capítulo 13, quiero empezar por Tomás. Juan capítulo 13 registra las últimas horas, lo sitúo cronológicamente en el tiempo para que capte usted la ilustración. Son las últimas horas previas a la ejecución de la traición de Judas. Jesús ya iba a ser entregado por traición de Judas. Todos los discípulos están celebrando esta famosa cena pascual donde Jesús anuncia justamente la traición de Judas. Todo eso está registrado en el capítulo 13 de Juan. Ahora, todos los discípulos, entre ellos está Felipe, y está Tomás, y están todos los demás. Han convivido con Jesús casi 3 años, hermanos. Todos ellos que están sentados a la mesa con Jesús han convivido con Jesús prácticamente 3 años. Han oído la proclamación del Evangelio de boca de Jesús, que es el poder para salvación de todo aquel que cree. Le han visto a Jesús hacer milagros increíbles. Han recibido todos los mensajes y enseñanzas de Jesús directamente de él. Como nos hubiera gustado nosotros recibir directamente de Jesús, ¿no? Se supone entonces, mis hermanos, subrayo esa frase, se supone que su fe de estos 11 discípulos está al tope, está al 100% crecida y desarrollada. Pero luego usted entra al capítulo 14, para desengañarnos, capítulo 14 de Juan, versículo 1, y encontramos que Jesús les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, fíjese, versículo 5. Mire la respuesta de Tomás. Estamos con Tomás, recuerden. Me están escuchando mis queridos Tomases, ¿no? Y estamos con Tomás. Versículo 5. La respuesta de Tomás a Jesús le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Un momentito, Tomás, tendríamos que decir. ¿Cómo es eso de que no sabemos a dónde vas? Si solo unos segundos antes, mis hermanos, si usted retrocede un poquito en la lectura, el Señor les está diciendo en versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Acaso Tomás no oyó esto a Jesús? No, sí lo oyó, perfectamente oyó lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, mis hermanos, es que no le creyó. Y estamos ya hablando de fe. No le creyó a Jesús. Le escuchó al Señor que estaba diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. No creyó. Hermanos míos, a estas alturas, después de haber vivido con Jesús, podríamos decir casi 3 años, ¿qué es lo que estaba pensando Tomás a estas alturas? ¿Que Jesús estaba exagerando? ¿Que estaba usando una ilustración? ¿Que estaba usando una metáfora? Vaya captando usted y sopesando, porque no estamos al inicio. Quizás usted querría justificar a Tomás, ¿no? Diciendo, pero bueno, recién conoció al Señor y recién... No, es casi, por eso lo situé cronológicamente, ya al final. Después de esta cena, fue aprisionado y luego pasó los juicios y fue crucificado el Señor. Es la última etapa. Entonces ya ha estado casi 3 años con el Señor Tomás y todos los demás. Ahora, miren, para reforzar esto, ¿no? De la fe de Tomás, que está bien verde, está insípida, pues, ¿no? Posteriormente a la resurrección de Jesús, cuando ya Jesús resucita, ¿no? El Señor irrumpe en un aposento alto donde están reunidos y escondidos prácticamente todos los apóstoles. Juan capítulo 20, si usted avanza un poco, un par de páginas hacia adelante, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, usted recordará, todos lo ven a Jesús. Él no toca la puerta, nada, traspasó esa puerta. Se aparece delante de ellos. Todos lo ven. Tomás no está presente en ese momento. Cuando regresa Tomás y le cuentan lo que ha ocurrido, el Señor ha venido, hemos estado con Él, lo hemos visto todo, lo hemos escuchado, etcétera, etcétera. ¿Recuerda usted la respuesta de Tomás? Juan capítulo 20, versículo 25. ¿Recuerda usted qué es lo que respondió Tomás? Ok, le hago recordar. Esta fue la respuesta de Tomás. Verso 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, dijo, ¿no? Y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿De qué está hablando Tomás? De su fe. Tomás, 3 años. En varias oportunidades le escuchó decir a Jesús que él iba a morir, iba a ser traicionado, iba a ser maltratado, iba a ir a la cruz, iba a morir, pero que resucitaría. Él lo escuchó en más de una oportunidad. ¿Por qué no creer? La medida de fe que tenía Tomás no había desarrollado correctamente. O incluso estaba en su proceso, podríamos decir también. Permítame solo una pregunta antes de pasar a otra ilustración, a otro ejemplo. Escuche con cuidado. ¿Es usted parecido o parecida a Tomás? Solo quiero hacer la pregunta nada más. ¿Es usted parecido o parecida a Tomás? Es decir, a pesar de todo lo que usted ha leído de la palabra del Señor, a pesar de todo lo que ha estudiado de la palabra del Señor, ¿sigue usted dudando de lo que dice la palabra del Señor? ¿Duda usted después de tener su devocional en la mañana o escuchar el devocional y qué sé yo, y empieza a ocuparse de sus cosas y ya duda, deja atrás, no lo pone en práctica? Eso es no creerle a Dios. Les recuerdo solamente lo que dice el texto de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. La epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice el escritor, tened cuidado, hermanos, dice. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, entiéndase de duda, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que está diciendo es que la duda, la incredulidad nos aparta de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Regreso a la pregunta. ¿Es usted parecido a Tomás? A pesar de todo lo que ha escuchado, ha leído, estudiado la palabra del Señor, ¿sigue dudando de Dios, de lo que Dios le ha hablado a su corazón? Paso a otro ejemplo bíblico. Ya dejemos un rato a Tomás, ¿no es cierto? Regresamos a Juan capítulo 14. ¿Qué me dice usted de la fe de Felipe? Capítulo 14, versículo 6, Jesús cuando le responde a Tomás, ¿no? Cuando Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde a Tomás, y ahí están todos escuchando, ¿no? Versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, fíjense lo que dice el verso 6, agrega el Señor, si me conocieseis. Está hablando con los discípulos. Han convivido casi 3 años con todos ellos. Y les está diciendo, si me conocieseis, es decir, no lo conocían.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire lo que está diciendo Jesús. Felipe le responde y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¡Wow! ¿Qué tal pregunta? Jesús le responde, ¿no? Tanto tiempo haces que estoy con vos, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ya le habla directamente a él, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué tremendo argumento que dio el Señor. Quiero aclararle esto que es importantísimo. Retrocedo un poco conmigo al versículo 7, cuando Jesús le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La palabra en griego que utiliza el Señor Jesucristo acá para afirmar esto, si me conocieseis, es una palabra en griego que se traduce como entender totalmente, reconocer con precisión. Eso significa la palabra conocer, ginosko en el griego. Entender totalmente, reconocer con precisión. Miren, ¿cómo se conoce a Cristo? Por la fe, hermanos. ¿No es cierto? Se conoce a Cristo por la fe. ¿Cómo se le sigue conociendo más y más al Señor? Por la fe. El oír la palabra de Dios, me estoy refiriendo, ¿no? Vas conociendo más contacto con la palabra, vas conociendo más al Señor, y si le vas obedeciendo cada vez más, lo vas conociendo cada vez mejor, mejor, mejor. Jesús le está diciendo a Felipe, o les está diciendo a todos los discípulos, ¿no? No han desarrollado suficientemente la medida de fe que se les ha dado, por eso no conocen al Padre, porque no me conocen a mí. Y no me conocen a mí con precisión, no me conocen a mí de manera... No entienden quién soy yo de manera total, con precisión. Eso les está diciendo el Señor. Cuando le dice, si me conocieseis, ¿no? Les está diciendo, ustedes no han desarrollado suficientemente la medida de fe que se les ha dado. Y por eso no conocen al Padre, porque no me conocen a mí con precisión. Es decir, sí me han identificado, han convivido conmigo, pero reconocerme con precisión quién soy, todavía su fe no ha llegado a ese punto. Es interesante que después de decir eso, Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús ya no habla a todos, se dirige a Felipe. Estamos con Felipe, recuerdo. A Felipe específicamente le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Esta primera respuesta a Felipe directamente es impresionante, pues se dirige a Felipe en especial y le está diciendo, voy a parafrasear un poco, ¿no? Le está diciendo a Felipe, tanta palabra que has recibido, 3 años, tanta palabra que has recibido en estos años, tanta revelación que has recibido en estos años acerca del Padre y de mí, y no ha crecido mucho la medida de fe que has recibido. ¿No has desarrollado tu medida de fe? Miren, Felipe, hermanos, hablando de él específicamente, Felipe no era la primera vez que le oía esta afirmación a Jesús. Si retrocedemos un poco en el tiempo, cronológicamente hablando, otra vez quiero situarlo en la cronología, hallaremos a Jesús con sus discípulos en el templo. Juan capítulo 10, si usted retrocede nada más algunos capítulos, Juan capítulo 10, Jesús está en el templo, ¿no? Y lo rodea un grupo de judíos que siempre lo estaban persiguiendo, ¿no? Lo rodea un grupo de judíos para hostigar a Jesús. Allí Jesús les dice algo que los deja boquiabiertos a todos ellos. Versículo 30, fíjese, esto es lo que afirma Jesús. Y ahí estaban los discípulos con él, ahí estaba Felipe, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice en el versículo 30 Jesús? Afirma, dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces Felipe lo oyó, los otros también. Entonces, en el capítulo 14, no es la primera vez que Jesús había hecho referencia a su relación con el Padre y que iba al Padre. Entonces, la pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, como que no tiene sentido, ¿no?
Permítame ahora preguntarle a usted otra vez. ¿Es usted parecido a Felipe? Que habiendo ya recibido la revelación de la palabra de Dios, que habiendo escuchado tanto las escrituras, todos los domingos entra, antes de la pandemia, todos los cursos que estudió, y debiendo ya ser maestro o maestra, necesita que le vuelvan a dar de los primeros rudimentos de la fe, y aún así sigue pidiendo que Dios le muestre su verdad a pesar que ya la recibió. ¿Es usted como Felipe? Le recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, los 2 primeros versículos. El apóstol Pablo les dice a esta iglesia: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Eso era vergonzoso que lo hubieran leído los corintios, ¿no? Los avergonzó. Entonces usted ya, su medida de fe debió haber desarrollado, ya debieron haber salido de infantes, y sin embargo no lo han hecho. Y a pesar que yo les puedo explicar ahora, todavía no son capaces de entender porque siguen siendo niños, les está diciendo el apóstol Pablo. Mi hermano querido, mi hermana querida, ¿es usted como Felipe? A pesar de todo lo que ha escuchado y sigue escuchando, ¿no? Debiendo ya enseñar, debiendo ya discipular a otros, necesita que le vuelvan a dar los primeros rudimentos de la fe, y aún así sigue dudando. Válgame Dios, ¿no? Tercer ejemplo, mis hermanos. ¿Qué de la fe de Juan? Porque hasta, si usted no sabía, hasta el discípulo amado, aquel que se recostaba en el hombro de Jesús, en el regazo del Señor, evidenció una fe infantil. Ninguno se libró, hermanos. Mateo capítulo 20. Retrocedemos al Evangelio de Mateo, capítulo 20. En el capítulo 20, el acontecimiento que vamos a leer ocurrió, lo sitúo en el tiempo cronológico otra vez, ocurrió cuando Jesús con sus discípulos iba camino de Jerusalén para hacer su famosa entrada triunfal. Estamos hablando, en el tiempo, estamos hablando de la semana previa a ser crucificado. Después de haber convivido esos 3 años con los discípulos, entonces bastante tiempo con ellos, ¿no? Eso significa que lo que vamos a leer a continuación ocurrió después de esos casi 2 años y medio, casi 3 años que estuvo con sus discípulos. Todo lo que escucharon, todo lo que le vieron hacer al Señor, todas las conversaciones a solas que tuvieron con Jesús que no están registradas en los evangelios. Entonces se supone, hermanos, que los discípulos han desarrollado fe, pues han escuchado todas las lecciones enseñadas por Jesús. ¿Quién no quisiera haber tenido ese privilegio, no es cierto? Entonces, pero en Mateo capítulo 20, versículo 20, Mateo 20, versículo 20, ¿no? Fíjese lo que ocurre acá. Este es interesante, este pasaje. 20, dice, entonces, está en camino a Jerusalén, recuérdelo, ¿no? Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Con sus hijos, o sea, la mamá no se acercó sola a Jesús, jaló a sus 2 hijos, postrándose ante él, ante el Señor, y pidiéndole algo. Jesús le dice, ¿no? Versículo 21, ¿qué quieres? Ella le responde al Señor, ordena que en tu reino se sienten mis 2 bebés, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le responde y les dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos respondieron, miren la respuesta de los hijos que están ahí pegaditos a las faldas de la mamá, ¿no? Podemos. Fíjese la escena, otra vez lo sitúo, ¿no? Ya el final, la semana previa a la crucifixión de Jesús, 3 años caminando con Jesús, escuchándolo todo, se supone que ha desarrollado su fe. Pero camino ya a entrar a Jerusalén, se acerca, ve la ocasión un momento, seguro que descansaron, se acerca la mamá de Jacobo y Juan con sus 2 bebés, tremendos grandulones. ¿Capta usted la escena? Ahí está acercándose y intercede por ellos ante Jesús. ¿Para qué? Para que los sienta en lugares preferenciales cuando esté en su reino.
Ahora, fíjense en la escena. ¿Quién está ahí presente? ¿Quién era uno de los hijos? Juan, el gran apóstol Juan. Intentando sacar obviamente ventaja por sobre los demás discípulos que están escuchando, están mirando porque están cerca y están en shock por la tremenda barbaridad que están viendo que está ocurriendo, ¿no? Después se enojaron con todos ellos. Observe usted, por favor, mis queridos hermanos, cómo es cuando no hemos desarrollado la medida de fe que Dios nos ha dado. Fíjese cómo es esto. Jesús les pregunta, regreso al versículo 22, les pregunta a Juan y a Jacobo, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos en automático, sin pensarlo, sin sopesarlo, sin evaluar, nada. Ellos inmediatamente responden y dicen, podemos. ¿Podemos? Su infantil fe, mis hermanos, no podía medir las implicancias de lo que estaban oyendo. ¿Sabían lo que Jesús quiso decir cuando Jesús les preguntó, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Entendían qué significaba eso? No creo. No creo, hermanos. Y yo les aclaro a algunos si no entienden lo que Jesús estaba diciendo con esa pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo voy a beber? Mateo capítulo 26 nos da una claridad mayor en este sentido. Mateo capítulo 26, versículo 39, ¿no? Nos da más claridad respecto a este vaso o copa que Jesús hacía referencia. Dice allí el Señor, y adelantándose, dice el Señor, recuerda que ya está a punto de ser entregado por Judas, ¿no? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está, hermanos. ¿De qué está hablando Jesús? Esta copa era todo el sufrimiento que vendría a continuación de su arresto hasta la cruz y posteriormente su muerte por toda la humanidad. ¿Podía Juan ofrendar su vida en esa medida? ¿Podía tomar esa copa Juan? No. Su respuesta, hermanos, fue arrebatada, rápida, inconsistente, impensada. Mostró que su medida de fe no había crecido en ese instante. Solo le interesaba estar sentado al lado de Jesús a su derecha. Claro, posteriormente, con los años, sí, entendemos y vemos en las Escrituras, maduró, creció su fe hasta el punto de ser muerto por su fe en Cristo Jesús. Pero eso fue mucho más adelante. Pero en ese momento no había desarrollado su fe. Por eso está respondiendo de manera acelerada. Le pregunto, mi querido hermana, ¿es usted parecido a Juan? ¿Parecida a Juan? ¿Se acelera para responderle al Señor? ¿No sopesa primero? ¿No evalúa bien las palabras del Señor cuando Él le habla? ¿Pretende ser más entendido y más sabio que Dios? Hermanos, les recuerdo solamente lo que dice el Proverbio 18, versículo 13. Dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de escuchar, y se entiende, primero tengo que escuchar y tengo que procesar, tengo que evaluar, tengo que ver las implicancias y sobre todo cuando Dios habla, más todavía tengo que evaluar bien, tengo que sopesar bien lo que Dios me está diciendo para no cosechar necedad y vergüenza, para no responder aceleradamente como lo hizo Felipe y como lo hizo Jacobo y Juan. Porque ese tipo de respuestas evidencia rápidamente que no se ha desarrollado la medida de fe. ¿Es usted como Juan? Al inicio estoy hablando, ¿no? ¿Es usted como Juan? Ahora usted dirá, ay, estos discípulos, pues, ¿verdad? ¿No? ¿Se da cuenta que no eran superpoderosos en fe? Son tan semejantes a nosotros, mis hermanos. Ahora, echemos un vistazo a todo el resto de discípulos. Ahora, no voy a hablar de un especial, voy a echar mano de todos los demás. Mateo capítulo 17, permítanme retroceder solo un poco. Mateo capítulo 17. Mientras Jesús estaba en el monte de Oré con Pedro y Juan, empezando el capítulo 17, nos narra el capítulo, estaba sobre el monte Oré en el famoso momento en que se transfigura. Estaba con Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos quedan sorprendidos, oyen, impactados por esa revelación de parte del Señor. Cuando termina todo ese momento y bajan del monte Oré, abajo,
en las faldas del monte, había una multitud, siempre había una multitud persiguiendo a Jesús. Entonces, cuando llega Jesús ahí, se presenta un hombre que le trae quejas a Jesús acerca de sus discípulos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que mientras Jesús estaba arriba, un hombre que tenía un hijo que estaba poseso por un demonio, lo trajo a los discípulos de Jesús y les pidió que lo liberaran, lo ayudaran, lo sanaran. Y los discípulos no pudieron hacerlo, ¿no? A partir del versículo 14 hacia adelante nos muestra en la narrativa cómo ocurrió eso. Entonces, cuando regresa Jesús, el padre se acerca y se queja a Jesús. Entonces, lo que hace Jesús está bien, le dice, vamos a arreglar este problema. Reprende al demonio que lo tenía atado a su hijo y el joven queda sano en el acto, ¿no? Los discípulos que están mirando lo que Jesús está haciendo, porque eso es público, luego se acercan a Jesús y le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacer eso. Esta es la respuesta de Jesús, versículo 20 de Mateo 17, versículo 20. Versículo 20. Dice Jesús, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y agrega, ¿no? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos míos, dense cuenta de esto. Imagínense la escena. Los discípulos habían fracasado en intentar expulsar a un demonio. Viene Jesús. Ay, Señor, Jesús ve estos discípulos míos, ¿no? Y reprende al demonio, deja sano al muchacho. Los discípulos se acercan así medios turbados. Señor, ¿por qué no pudimos hacer eso nosotros? Jesús los mira y dice, porque no tenían la fe suficiente para hacer eso. Si tan solo hubieran tenido una fe como un grano de mostaza. Ahora, sopese lo que está respondiéndoles el Señor. Cuando les dice el Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso significa que la medida de fe de esos discípulos no había crecido casi nada. ¿Ha visto usted el tamaño de un grano de mostaza? Mire, mi esposa, que es siempre meticulosa en esto, ya tiene un pequeño frasquito, que es se lo pedí prestado anoche. No sé si lo ve bien. Es un frasco lleno de semillas de mostaza. Y lo único que yo he hecho es sacado una sola semilla. Y como no puedo agarrarla, es tan pequeña, la pegué una sola semilla en un pedazo de cinta masking para que usted se dé cuenta el tamaño. Ese minúsculo punto que no está pintado es una semilla de mostaza, hermanos. Ahora, recuerden, Jesús les está diciendo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, hubieran podido hacer esto. Eso significa que la fe de los discípulos no había desarrollado ni siquiera a este tamaño. Entonces, significa que su fe era más chica que este pequeño grano. Hasta me da vergüenza decirlo. Esto es una vergüenza, hermanos, que la medida de su fe de los discípulos ni siquiera había crecido hasta este tamaño. Imagínense la cara de los discípulos de Jesús. Hermano querido, hermana querida, ¿se parece usted a esos discípulos? La medida de su fe en este tiempo de pandemia es probable que ni siquiera ha llegado al tamaño de un grano de mostaza. Qué vergüenza, hermanos, para nosotros. Mis queridos hermanos, no los he llevado por este vistazo general para ver el estado de fe de los apóstoles, solo para deprimirlos y que se digan a sí mismos en esta mañana, si ellos estaban así en su fe, ay Dios, ¿cómo podré estar yo? No, esa no ha sido mi intención de la enseñanza, sino para que recuerde que el Señor, para recordarle esto, por eso me mandó el Señor a que le predicara esto en esta mañana, a que me predicara a mí mismo y a que le predicara a usted. Que nos recordemos que el Señor nos ha dado una medida de fe de la cual es usted responsable de su medida de fe. Yo no soy responsable de su medida de fe, por más pastor que sea suyo.
Usted es responsable de su medida de fe. Los apóstoles del Señor si se hubieran quedado con esa medida de fe insípida, sin crecer, que les he demostrado en todos estos ejemplos, se hubieran estancado ahí, si es que Dios mismo no hubiera hecho algo al respecto, porque esa medida de fe que ni siquiera había llegado al tamaño de un grano de mostaza, se evidenció en el colmo de los males, mis hermanos, hasta el último momento, antes de ascender Jesús a su gloria, así como lo está escuchando. Muchos creían que esos 11 apóstoles estaban viendo ascender al Señor. Mateo capítulo 28 me estoy refiriendo. Estaban viendo ascender al Señor Jesús en las nubes. Era un equipo, wow, fenomenal, un súper equipo con una súper fe inigualable. No, mis hermanos, fíjese Mateo 28, para que se desengañe. Mateo 28, versículos 16 y 17. Y qué iguales a ellos somos nosotros. Mateo 28, 16 y 17, para vernos a nosotros mismos. Dice allí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Hey, un momento, por favor. ¿Quiénes están ahí? Los 11, no es una multitud, son los 11 discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo que iba por delante? Eso les pronunció antes después de haberse resucitado, y le dijo a María, dile a mis hermanos que me alcancen. Entonces ellos subieron a Galilea, al monte donde Jesús les dijo que les iba a esperar. Y cuando le vieron, dice, los 11, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, me deja sin habla en realidad esto. Me deja sin habla. A pesar de ello, mire por favor el texto, que es impresionante lo que está haciendo el Señor. A pesar de esto, el Señor los comisiona. Anoche me hizo pensar mucho cuando estaba leyendo el texto, porque dice, algunos le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Y yo estaba pensando anoche, Señor, y sobre la duda que tenían, sobre su no desarrollo de fe, todavía los comisionas, les das el privilegio de ser tus portavoces. Si yo hubiera sido el Señor, decía, pedazo de manganzones, 3 años con ustedes, estoy a punto a subir a mi gloria, y ustedes siguen dudando, no se pasen, pues, me equivoqué al escogerlos. Humanamente, creo, hermanos, cualquiera de nosotros pudiera haber respondido así, ¿no es cierto? Pero Jesús no. Pero el Señor sabía que esos cabezones no podrían hacerlo solos. Así que por eso diseñó, hermanos, Pentecostés. Él sabía lo que venía más adelante. Por eso los comisionó igual. Porque Pentecostés vino después, ¿no? Diseñó el Pentecostés en el cual Cristo retornó a ellos en la persona del Espíritu Santo para entrar en ellos y vivir en ellos y darles más hambre por la palabra, ya que solo la palabra de Dios hace que desarrolle nuestra fe, y para guiarlos hacia toda verdad. Así que fue en Pentecostés, mis hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo, Cristo entrando en el control de sus vidas y guiándolos hacia la verdad para que su fe crezca, desarrolle. Si no hubiera sido ese Pentecostés, mis hermanos, nunca hubieran tenido la posibilidad de que su medida de fe crezca. Jamás hubieran alcanzado eso. Y nosotros tampoco tendremos la posibilidad si no vamos en búsqueda de esa llenura del Espíritu Santo, porque Pentecostés significa llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo una vez más? Porque esa no es una experiencia y se acabó. Constantemente podemos buscar otra llenura y otra llenura y otra llenura del Espíritu. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos una responsabilidad sobre esa medida de fe que hemos recibido, mis hermanos. Perdónenme que siga golpeando sobre esto. Dios no me va a tomar a mí juicio sobre la medida de fe que le ha dado a usted. A usted le va a pedir cuentas de la medida de fe que le dio. Entonces, si usted se siente y se aplasta en su sofá todo el resto de la semana o se ocupa de su trabajo, qué sé yo, pero no se preocupa de desarrollar fe, le recuerdo que Dios le va a tomar cuentas de eso. Ya que al final se ha dado cuenta qué es lo que el Señor evaluará y recompensará.
¿Se ha dado cuenta de eso? Lo llevo hasta el último libro de las Escrituras, Apocalipsis, capítulo 22, cerrando la revelación escrita, el último libro. Capítulo 22, sobre qué el Señor nos va a evaluar y sobre qué nos va a recompensar. Estas palabras son preciosas, pero también de advertencia. Apocalipsis 22, 12, y con esta quiero ir terminando. 22, versículo 12, Jesús está hablando, dice, "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra". Capte por favor eso, subraye la palabra obra. Vengo pronto, vengo con galardón, voy a recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Hermano, las obras de los creyentes deben ser generadas por la fe. Es decir, me explico rápidamente, si mi fe crece por el oír la palabra de Dios, entonces conozco más la voluntad del Señor y la obedezco. Entonces mis obras van a ser buenas obras. Pero si mi fe no crece porque no busco conocer más su voluntad y obedecerla, entonces, obvio, mis obras van a ser malas. Es por eso que el apóstol Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica porque están creciendo en la obra de vuestra fe, les dice 1 Tesalonicenses 1:3. Los felicita y les dice que están creciendo en la obra de vuestra fe, obra de vuestra fe, obra de vuestra fe. Están trabajando, es decir, por esa fe que han recibido, por su medida de fe. Recibimos esa medida de fe para trabajarle, hermanos. No va a crecer por sí sola. Esto es clave para usted y para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pregúntese, ¿por qué no desarrollamos la medida de la fe que hemos recibido? ¿Por qué, mis hermanos? Porque anote estas 4 cosas que son importantes para ayudarlo en su evaluación personal en este día. ¿Por qué no desarrollamos la medida de fe que hemos recibido? En primer lugar, porque hay inconstancia en los encuentros diarios con Dios. Número 2, porque hay ausencia de vida de oración. Número 3, porque hay un retorno a la autoconfianza. Y número 4, porque hay un retorno al autoseñorío. Desechamos el señorío de Cristo. Desechamos el confiar en el Señor. Vuelvo a confiar en mí, vuelvo a confiar en mi propia autoridad. No oro, no converso con el Señor, no mantengo la comunicación con el Señor. Corto los encuentros a diario que debo tener con Él. Hermanos míos, ¿qué estamos haciendo? No estamos desarrollando así fe. Por favor, no pase por alto la voz de urgencia de Dios en estas palabras de Apocalipsis que acabamos de leer, porque es una voz de urgencia. No pase por alto el mensaje urgente. He aquí yo vengo, dice el Señor, pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál obra? El trabajo de la obra de vuestra fe, ¿se entiende? Hermanos míos, no sea como Arquias. Si usted está siguiendo los devocionales diarios, ayer nada más, o anteayer estaba yo en los 2 últimos devocionales hablando de este personaje que fue un gobernador de Tebas. Tebas era una ciudad de Grecia. Arquias, no sea usted como Arquias, que en el año 482 antes de Cristo estaba como gobernador de Tebas. Era un hombre malvado, fue uno de los peores gobernadores, era un tirano, todos lo odiaban y todos lo querían ver muerto. Entonces un grupo planificó matarlo. Entonces Arquias un día se hallaba en un gran festín de los que siempre estaba continuamente preparando. En medio de la fiesta, de la tomadera y todo esto, viene uno de sus mensajeros y le entrega una carta. Y le dice, es urgente que lea, señor gobernador, esta carta. ¿Qué es lo que había en la carta? Le estaban preanunciando que se cuidara porque había un complot fraguado por sus enemigos para matarlo. Entonces, Arquias, en vez de abrir la carta y leerla y prevenir, ni la leyó, la arrojó bajo de su asiento y dijo lo siguiente. Dijo, dejemos para mañana los asuntos serios. Ahorita estoy divirtiéndome, ¿no? Dejemos para mañana los asuntos serios. Pocos instantes después de hacer eso, entraron los que se habían conjurado contra él y le dieron muerte, lo mataron en ese festín. Hermanos, ¿de qué le sirvió a Arquias la nota que alguien le envió para advertirle? No le sirvió de nada, ni siquiera le prestó atención, absolutamente ni siquiera le prestó atención.
Hermanos, ¿tú le prestarás atención al mensaje de urgencia de Dios que te ha enviado esta mañana? ¿Le prestarás atención? En tiempos de COVID, mis hermanos, la iglesia de Cristo debe caracterizarse por una fe madura, por una fe responsable. Y esa responsabilidad debe ser ejercida y trabajada por cada miembro de la iglesia. Esa no es responsabilidad del pastor, esa no es responsabilidad de un líder de célula, esa es responsabilidad de cada creyente. Mientras el mundo no escucha las advertencias de Dios, la iglesia debe caracterizarse por tener su oído abierto, porque su fe ha madurado y puede escucharle bien al Señor, crecer en fe, crecer en confianza en el Señor, más allá de las circunstancias. ¿Tú le prestarás atención al mensaje de Dios esta mañana o serás como Arquías? Dejemos para mañana los asuntos serios. Ora conmigo, por favor, ahí. Pide por tu propia vida, hermano, hermano. Pide por tu propia vida. ¿Te acuerdas la oración, la petición de los discípulos? Señor, aumenta mi fe. No sé si tengas que levantar esa oración ahora. Oremos, oremos. Padre, más que solamente gracias por tu palabra, Señor, has expuesto nuestras medidas de fe. ¿Qué podemos decir? Has expuesto nuestras medidas de fe. Y como oramos al principio, si nos hemos dejado guiar por tu Espíritu, creo que cada quien, Señor, de verdad que estaremos dolidos en el corazón, porque debiendo ya ser maestros, debiendo ser ya discipuladores, consolidados y serios y maduros, todavía siguen recibiendo la leche espiritual, Señor, muchos. Padre, te pedimos perdón aún por ellos, aún por ellas, Padre, que debiendo asumir su responsabilidad. Y por eso, Señor, nos preguntábamos, si tú nos escribirías ahora una carta, ¿qué dirías en esa carta? ¿Nos felicitarías como iglesia de que tú ves una fe que ha crecido, ha desarrollado? ¿O nos harías observaciones que no hemos desarrollado nada, que nuestra fe no ha crecido mucho en este tiempo de pandemia, Señor? Padre, mientras los templos están cerrados, los templos físicos, la iglesia de hoy debe caracterizarse, a pesar de ser una iglesia virtual, como muchos la llaman, debe caracterizarse más que nada por su fe. Debe caracterizarse, y esto es lo que debe impactar, Señor. Es la manera en que te creemos a ti, es la manera en que confiamos en ti, es la manera, Señor, en que nos relacionamos contigo, es la manera como compartimos tu palabra, es la manera como nos dejamos ser confrontados por tu palabra. Debemos ser conocidos como un pueblo de fe realmente en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre amado, a todos y cada uno de mis hermanos, y de cada uno de nosotros ten misericordia una vez más, Señor. Yo sé que das oportunidades, porque eres un Dios benevolente. Y aún es tiempo, Señor, de rehacer, de retomar muchas cosas perdidas. Y yo te ruego por el corazón de los que están escuchando en este momento, si alguien estuvo realmente perdido en su fe, que esta mañana tú hayas insuflado la suficiente fuerza para regresar a ti en arrepentimiento y, Señor, y dejar que tu Espíritu obre en su corazón y que tu palabra penetre y haya quebrado, Señor, cualquier cosa, cualquier muro que haya estado impidiendo que fluyera, Señor, tu verdad, para que su mente y su corazón pueda ser edificado y guiado. Señor, dejamos nuestro corazón en tus preciosas manos. ¿Dónde más podríamos dejarlos? Ahí estaba un recaudo para crecimiento, Señor, y para desarrollo, para bendición de nuestras familias y para glorificación de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, dale tus palmas al Padre. Tú eres digno, mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu
Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh. Levanta tus manos a Él y canta: mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y en poder, tú te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Levanta tu voz, vamos. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Yo creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Eso es una vez más. Creo en nuestro Dios, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Creo en ti, Dios. Creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Antes de abrir los micrófonos y podernos saludar y al mismo tiempo despedirnos, solamente recordar que estamos ya a puertas de nuestra conferencia misionera, una conferencia totalmente atípica, obviamente que va a ser todo virtual. El próximo jueves, en el culto de oración, estaré dando detalles de cómo vamos a participar desde nuestros hogares. Y lo bueno que va a estar el pastor Jesús Londoño con nosotros, con todos nosotros en esos días.
Entonces, pero el jueves voy a estar dando todos los pormenores de cómo va a ser nuestra participación y cómo vamos a poder entrar también a poder celebrar estos 15 años de NET Global, esta agrupación de iglesias que nació en compañerismo para hacer misiones juntos y que todavía lo seguimos haciendo en plena situación de crisis y de pandemia, pero tenemos que seguir adelante con la tarea que Dios ha encomendado. Entonces, el jueves estaré dando detalles de cómo va a ser los pormenores de esta conferencia el próximo mes de septiembre. El día de ayer tuvieron una linda reunión, todas las damas. Creemos que ha sido de mucha bendición y que usted todo lo que escuchó lo pueda tomar, guardar sobre su corazón y aplicar sobre su vida para bendecir a su propia familia y su propia vida y a la iglesia del Señor también, ¿no? Así que, mis amados hermanos, cuídese, por favor. Seguimos insistiendo en esto. No es que haya pasado, sigue disparándose las estadísticas en cuanto a fallecidos, contaminados. No está de más. No baje la guardia como usted lo está escuchando. Tome todas las medidas para preservarse. Salga los que salen para hacer una compra a lo medido. Los que tienen que ir a trabajar, traten en lo posible de no tener demasiados contactos con la gente alrededor. Tome todas las medidas del caso, por favor. Y también terminando este tiempo para que oremos por la conciliación, el consuelo de parte del Señor para la familia de nuestra hermana Adriana, esposa de nuestro hermano Saúl. Estuvimos orando por el papá de nuestra hermana Adriana, que estaba hospitalizado enfrentando un cáncer. El jueves nada más tuvimos otro tiempo para orar por él, pero el día de ayer ya partió a la presencia del Señor. Y como hablaba con Saúl, le decía, Dios ha dado el tiempo preciso para que él escuchara la palabra, conociera del Señor y experimentara cosas realmente sorprendentes en plena hospitalización. Entonces Dios le dio el tiempo suficiente para prepararse. Y creemos que ha sido así, utilizando a Saúl, utilizando a su propia hija, para testificarle del gran amor de Cristo por él también, ¿no? Entonces estemos orando, que ustedes saben, siempre es difícil. El corazón de una hija es el corazón de una hija. Estemos orando por nuestra hermana Adriana, por su familia, tanto los que están acá en Perú como los que están en Venezuela. Y que Dios pueda consolarles a todos ellos, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes. Evita que el coronavirus ingrese a tu casa. Protege a tu familia. Muchas personas con el virus no presentan síntomas y pueden contagiar a sus seres queridos. Por ello, evita las reuniones, fiestas y visitas de amigos o familiares. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores, niños y personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. No bajes la guardia. El virus sigue entre nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero.